antes de las naciones, antes de las fronteras, antes de que los idiomas nos separaran. Hubo un tiempo en que la humanidad era una sola, un solo pueblo, bajo un solo cielo, unidos por una lengua común, impulsados por un propósito compartido. Esta no es una historia de nuestro mundo actual. Es la historia de nuestro pasado, un pasado enterrado en lo más profundo de nosotros. Un pasado que resuena en el silencio de las ruinas antiguas. Esta es la historia de la Torre de Babel. Imaginen un tiempo en que todos se entendían. Un tiempo en que la comunicación fluía sin esfuerzo, como un río que conecta tierras lejanas. Un tiempo en que la humanidad trabajaba junta, construyendo no solo estructuras, sino también sueños. Este era el mundo de nuestros ancestros. Vivían en el fértil valle de Mesopotamia, la cuna de la civilización. Y fue aquí, en esta tierra antigua, donde se atrevieron a soñar un sueño tan alto como los cielos. La gente anhelaba tocar el cielo, dejar su huella en el mundo, crear algo que desafiara al tiempo mismo. Su sueño era la Torre de Babel, una torre tan alta que llegaría a los cielos, una torre que se alzaría como testimonio de su unidad y ambición, una torre que haría sus nombres inmortales. La gente hablaba con una sola voz, una sinfonía de palabras compartidas. Entendían las alegrías y las penas de los demás, sus esperanzas y sus miedos. Esta unidad era su fuerza. Les permitía realizar hazañas inimaginables para individuos que trabajaban solos. Movían montañas, desviaban ríos, construían ciudades en el desierto. Su lenguaje compartido era más que palabras. Era un vínculo, una conexión que era más profunda que los ríos que alimentaban sus cultivos. Estaba en su sangre y alimentaba su ambición. La Torre de Babel no fue construida solo con piedra. Fue construida con aspiración. Cada ladrillo colocado, cada gota de sudor derramada, representaba su anhelo de algo más. Creían que la torre sería su legado, un monumento a sus logros, un faro para el mundo. Tocarían los cielos. El trabajo era arduo. Los días eran largos. Sin embargo, nunca flaquearon. Su sueño compartido los mantenía en marcha. Día y noche, la torre crecía, alcanzando cada vez más altura, un testimonio del poder de la voluntad colectiva. La cima de la torre desaparecía entre las nubes, una escalera hacia lo divino. La gente contemplaba su creación con orgullo. Nunca habían estado tan cerca de los cielos. Su ambición no tenía límites. Ascenderían al reino de los dioses. Se convertirían en dioses ellos mismos. Pero los cielos observaban. Y no estaban complacidos. La gente se había vuelto arrogante. Habían olvidado su lugar. Su unidad, antes fuente de fortaleza, se había convertido en una amenaza. Una amenaza para el equilibrio del mundo. La torre se alzaba de la tierra como una aspiración monstruosa, una cicatriz en el rostro de la creación. Su sombra se extendía por toda la tierra, un oscuro presagio de lo que estaba por venir. El aire crepitaba de inquietud. Los animales huían. Incluso el viento parecía contener la respiración, como anticipando algún acontecimiento terrible. Aún así, la gente seguía trabajando, impulsada por su arrogancia. Habían olvidado el verdadero significado de la unidad. Se habían embriagado con su propio poder. Sus risas, antes llenas de alegría, ahora resonaban con un eco vacío. Sus canciones, antes himnos de alabanza, ahora sonaban como tambores de guerra. La torre, antes símbolo de esperanza, se había convertido en un monumento a su locura. Empezaron a aparecer grietas, no en la torre en sí, sino en los corazones de la gente. La duda echó raíces, extendiéndose como una mala hierba entre sus filas. Habían sacrificado tanto por este sueño. Familia, amigos, sus propias almas. ¿Pero qué habían conseguido? Los cielos no parecían estar más cerca. Los dioses permanecían en silencio. Empezaron a circular susurros de descontento. Se hacían preguntas, se sembraban dudas. La unidad que antes los había unido comenzó a deshacerse, hilo por hilo.
Entonces, los cielos hablaron. Una voz como un trueno resonó por toda la tierra. La tierra tembló. La torre se tambaleó. La gente cayó de rodillas con el corazón latiéndole en el pecho. El miedo, crudo y primario, los atenazó en su gélido abrazo. Su castigo fue rápido. Su lenguaje, antes fuente de unidad, se convirtió en una Babel de confusión. Ya no podían entenderse. Sus palabras se convertían en ceniza en sus bocas. Reinó el caos. La torre, inacabada, se alzaba como un silencioso reproche. Un testimonio de la locura de su ambición. Un recordatorio de que algunos sueños es mejor no soñarlos. Silencio. Un silencio ensordecedor descendió sobre la tierra. El trabajo en la torre cesó. La gente miraba a los cielos, con el rostro marcado por el miedo y la expectación. Donde antes había unidad, ahora solo había una quietud inquietante. El lenguaje compartido, la sinfonía de la comprensión, había desaparecido. En su lugar, un vacío, un silencio que lo decía todo. Sus oraciones no fueron escuchadas, sus ofrendas ignoradas. Los cielos se habían vuelto sordos a sus súplicas. El juicio divino había caído sobre ellos. El silencio se prolongó, una eternidad en cada latido del corazón. Estaban solos, a la deriva en un mar de su propia creación. El peso de su transgresión les oprimía, pesado y sofocante. Sección 2. El don de las lenguas. Entonces comenzó. En un tiempo todos hablaban una sola lengua, un murmullo bajo, recorriendo la multitud. Era un sonido familiar, un eco de tiempos pasados, una confusión de sonidos extraños. Las palabras se mezclaban, creando un caos lingüístico. Cada persona miraba a su vecino, con los ojos muy abiertos por la perplejidad. La comunicación se había vuelto imposible. Las palabras, antes familiares y reconfortantes, ahora sonaban como el parloteo de los pájaros. Era como si hubieran olvidado cómo hablar. El significado se disolvía en una cacofonía de sílabas desconocidas. La desesperación crecía. La torre, antes símbolo de unidad, se convirtió en un escenario para su desintegración. Cundió el pánico. La gente corría en todas direcciones. El murmullo se convirtió en un rugido cuando la gente trató de hacerse entender. Gritaban, pero nadie comprendía. Las manos gesticulaban salvajemente, pero sus súplicas se encontraban con miradas vacías. Era un lenguaje de desesperación. El don de la lengua, antes compartido libremente, se había convertido en una maldición. La esperanza se desvanecía. Eran extraños los unos para los otros. La conexión humana se había roto, divididos por lo mismo que antes los había unido. La unidad se había transformado en aislamiento. Sus sueños yacían hechos añicos a sus pies, tan rotos e incomprensibles como sus palabras. La esperanza de un futuro común se desvanecía. Sección 3. Tribus dispersas. Su miedo se convirtió en ira. Las acusaciones volaban por el aire, tan sin sentido como el viento. La frustración se desbordó, dando lugar a discusiones, luego a riñas y, por último, a peleas campales. La torre, que ya no era símbolo de una ambición compartida, se convirtió en un recordatorio de su locura. Abandonaron su gran proyecto, dispersándose en todas direcciones, buscando a otros que pudieran entender sus nuevas lenguas. Las familias se separaron, divididas por los muros invisibles del lenguaje. Los amigos se convirtieron en extraños. El mundo, antes pequeño y familiar, se había convertido en un vasto e incognoscible desierto. Vagaros por la tierra, estas tribus dispersas, llevando consigo el peso de su transgresión. El recuerdo de su unidad, de su sueño compartido, se desvaneció en la leyenda. Una historia de advertencia susurrada por el viento. Sección 1. La torre rota. La torre permaneció, solitaria y desmoronada, como un testigo mudo del paso del tiempo. Un centinela silencioso frente al cielo cambiante, observando los siglos pasar. Un crudo recordatorio de su arrogancia, de los sueños que una vez fueron grandes y ahora yacen en ruinas. Su sombra se extendía por la tierra, un recordatorio constante de su fracaso y de la fragilidad de las aspiraciones humanas. El viento aullaba a través de sus arcos rotos,
llevando consigo los susurros de lenguas olvidadas y secretos antiguos. El otrora orgulloso edificio, ahora erosionado por el tiempo y el abandono, se alzaba como testimonio de la naturaleza efímera de la ambición humana y la inevitabilidad del declive. Sin embargo, incluso en su ruina, había una cierta belleza, una poesía en su desmoronamiento, una melancólica grandeza que hablaba de un tiempo en que la humanidad se atrevió a alcanzar los cielos, desafiando sus propios límites. Un tiempo en que sus sueños no tenían límites, y la torre era un símbolo de esos sueños. La torre se alzaba como una historia de advertencia, un recordatorio de la caída, un recordatorio de que incluso los mayores esfuerzos pueden derrumbarse bajo el peso de su propia ambición, y de que la grandeza puede ser efímera. Una súplica silenciosa a la humildad ante lo divino, una lección grabada en piedra y polvo. El mundo cambió para siempre. Donde antes había unidad, ahora había diversidad. Una multitud de lenguas, culturas y creencias surgieron por toda la tierra. Algunos lo vieron como una maldición, un castigo por su arrogancia. Lloraron la pérdida de su lengua compartida, de su herencia común. Vagaron por la tierra, buscando en vano a otros que pudieran entender su lengua. Otros abrazaron el cambio. Lo vieron como una oportunidad para forjar sus propios destinos, para crear nuevas sociedades y explorar nuevas fronteras. El mundo, antes pequeño y familiar, se había expandido exponencialmente. De las cenizas de su pasado común, surgieron 1000 futuros diferentes, cada uno con su propia belleza única, con sus propias penas particulares. La historia humana, antes un relato único, se había convertido en un coro de voces, cada una cantando su propia canción. Incluso hoy, milenios después, los ecos de Babel siguen resonando a través del tiempo, recordándonos la historia de una humanidad que una vez habló una sola lengua. Los vemos en la diversidad de nuestras lenguas, en la multiplicidad de voces que llenan nuestras calles y plazas, en la riqueza de nuestras culturas que se manifiesta en festivales vibrantes, danzas tradicionales y artefactos culturales únicos, en la complejidad de nuestras creencias, reflejadas en ceremonias religiosas, símbolos sagrados y prácticas espirituales diversas. Los vemos en nuestros conflictos, en nuestros malentendidos, en las discusiones que surgen de nuestras diferencias, en nuestras dificultades para comunicarnos a través de las divisiones culturales, que a menudo nos separan más de lo que nos unen. El legado de Babel es un arma de doble filo, una paradoja que nos ha dado tanto riqueza como desafío. Nos ha dado el don de la diversidad, permitiéndonos celebrar nuestras diferencias y aprender unos de otros. Pero también nos ha dificultado la comprensión y la apreciación de quienes son diferentes a nosotros, creando barreras que debemos esforzarnos por superar. Sin embargo, dentro de este reto se esconde una oportunidad, una posibilidad de crecimiento y entendimiento mutuo, una oportunidad para aprender los unos de los otros, para colaborar y construir juntos a pesar de nuestras diferencias, para tender puentes sobre las divisiones que nos separan, creando conexiones que nos fortalezcan, para construir un mundo donde prevalezcan la comprensión y la tolerancia, donde la paz y la armonía sean la norma. Porque al final, todos somos hijos de Babel, parte de una gran familia humana con un legado compartido, herederos de un legado de unidad y división, de una historia que nos une y nos separa. Y de nosotros depende que nuestras diferencias nos dividan o que las abracemos como fuente de fortaleza y enriquecimiento, construyendo un futuro mejor para todos. La Torre de Babel se erige como un crudo monumento a la dualidad de la naturaleza humana. Nuestra capacidad para la grandeza, para la unidad, para alcanzar los cielos. Y nuestra capacidad para el orgullo, para la división, para hacer añicos los cimientos mismos de nuestros sueños. El mundo, antes unido por una sola lengua, ahora resuena con una sinfonía de lenguas. Una sinfonía que puede ser a la vez hermosa y discordante. Una sinfonía que refleja la riqueza y la complejidad de la experiencia humana. Somos una especie dividida, por el idioma, por la cultura, por la creencia, pero dentro de estas divisiones se encuentran las semillas de algo extraordinario.